Este cuento se titula Las mentiras de mi hermana arruinaron mi vida y mi familia me echó. Ahora quieren que regrese. Años después. Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal ha perdido algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis, y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora empecemos el video. Hombre, he estado mirando esta pantalla en blanco durante una hora tratando de averiguar cómo empezar. Supongo que debo simplemente entrar en materia. Esto es algo bastante pesado, y me ha tomado años estar listo para escribir todo esto. Así que sí, soy Eric, tengo 33 años, y esta historia trata sobre cómo mi hermana, a quien llamaré Anne, destruyó completamente mi vida con una mentira, y lo que sucedió después de eso. Pero para entender todo, tienes que saber cómo eran las cosas antes de que todo se fuera al garete. Cuando crecimos, Anne y yo estábamos muy unidos. Probablemente más que la mayoría de los hermanos y hermanas. A pesar de la diferencia de edad de 4 años, éramos prácticamente mejores amigos. Sé que suena raro ahora, dado todo lo que pasó, pero en ese entonces era normal, ¿sabes? Yo nunca fui el niño más inteligente en la escuela. Siempre luchaba con las notas, apenas pasaba la mayoría de las clases. Pero estaba muy interesado en la electrónica. No tanto en la programación o las computadoras, sino más en desarmar cosas y volver a armarlas. Empecé con los controles remotos de televisión viejos y radios que encontraba en ventas de garaje. Para cuando tenía 16 años, tenía todo un equipo en mi habitación. Hierro de soldar, multímetros, cajas llenas de placas de circuito y cables. Mis padres pensaban que era raro, especialmente porque pasaba horas allí con la puerta cerrada. Sí, eso se vuelve importante más tarde. Pero Anne, ella lo entendía. Tenía unos 10 años cuando empecé a tomarlo en serio. Y se quedaba en mi cuarto durante horas, viéndome trabajar. Me hacía todas estas preguntas sobre qué hacían las diferentes partes, por qué estaba conectando ciertos cables, cosas por el estilo. A veces me ayudaba para organizar mis piezas o me sostenía las cosas mientras soldaba. Era nuestro momento, ¿sabes? Nuestros padres definitivamente tenían favoritos, eso sí. Anne era la niña perfecta. Notas perfectas. Equipo de gimnasia. Consejo estudiantil. Todo el paquete. Mientras tanto, yo apenas pasaba las clases y pasaba todo mi tiempo ya sea en mi habitación con la electrónica o en el parque de patinetas. Pero Anne siempre estuvo de mi lado. Como aquella vez en mi tercer año, que me atraparon fumando detrás del gimnasio. En lugar de dejar que me suspendieran, Anne inventó toda una historia sobre cómo solo estaba sosteniendo el cigarro para alguien más que se escapó. Incluso hizo todo el drama llorando frente al director sobre cómo yo estaba tratando de cambiar mi vida y que una suspensión arruinaría todo. El director se lo creyó por completo. Ella también me ayudaba con la tarea. Era mucho mejor explicando las cosas que mis maestros, como cuando desglosaba los problemas de matemáticas de una forma que realmente tenía sentido para mí. Probablemente fue la única razón por la que terminé la secundaria, para ser honesto. Yo también la cuidaba. Siendo el hermano mayor, era bastante protector. Tal vez demasiado protector, si lo pienso ahora. Cualquier chico que mostrara interés en ella tenía que lidiar conmigo primero. No es que quisiera ser un idiota al respecto. Simplemente no quería que algún tipo extraño jugara con mi hermanita. Incluso cuando empecé a meterme en problemas, salir tarde, estar con la gente equivocada, Anne nunca me juzgó. Me cubría con nuestros padres, ponía excusas cuando llegaba tarde. Una vez llegué a casa a las 3 de la mañana y ella estaba sentada en el porche esperando por mí. Solo quería asegurarse de que llegara a casa sano y salvo. Mirando atrás ahora, tal vez estábamos demasiado cerca. Tal vez por eso fue tan fácil para la gente creer lo que ella dijo después. Pero en ese entonces, simplemente se sentía... Cuando todo empezó a desmoronarse, tenía 18 años, apenas me gradué de la secundaria. Anne tenía 16 y empezaba a recibir atención de chicos en su escuela. Siendo el hermano mayor y protector que era, hice lo que cualquier hermano mayor haría: espantarlos. No es que estuviera golpeando a nadie, solo me aseguraba de que supieran que los estaba vigilando. Hubo un chico, Jake, que fue particularmente persistente. Un chico de último año con un coche fancy que sus padres le compraron. Lo típico de los chicos ricos. Lo pillé un día tratando de convencer a Anne para que se saltara las clases con él. Probablemente no debí empujarlo contra su coche, pero vamos. Tenía 18 años y trataba de convencer a mi hermana de 16 para que se escapara del colegio. ¿Qué hermano no se enfadaría? Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Al principio solo eran susurros. La gente en la escuela de Anne comentaba lo raro que era que yo fuera tan protector. Luego empeoró. Alguien comenzó a decir que la razón por la que no quería que otros chicos se acercaran a Anne era porque yo la quería para mí. Cosas asquerosas como esa. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que algo estaba realmente mal.
Fue un martes después de la escuela. Normalmente Anne venía a mi habitación para pasar el rato mientras yo trabajaba en mis proyectos, pero esa vez simplemente se fue directamente a su cuarto. Cuando toqué su puerta para ver cómo estaba, me dijo que me fuera. La encontré llorando en la cocina más tarde esa noche. Cuando intenté abrazarla como siempre hacía cuando estaba triste, se apartó. En realidad, se apartó de mí. Eso nunca había pasado antes. Murmuró algo sobre estar cansada y volvió a su habitación. Los siguientes días fueron raros. Dejó de venir a mi cuarto. Dejó de hablarme, en realidad. Pensé que solo estaba pasando por alguna fase de adolescente o algo así. Debería haberlo sabido mejor. Luego, una mañana, estaba trabajando en una radio vieja que había encontrado y escuché que alguien tocaba la puerta principal. No era un toque normal, sino ese tipo de toque fuerte y oficial que te hace sentir que el estómago te cae al suelo. 2 policías y una señora con traje estaban allí cuando mi papá abrió la puerta. Le pidieron hablar con él en privado primero. Podía escucharlos hablar en la cocina, pero no lograba entender lo que decían. Luego, mi papá me llamó. Nunca olvidaré la mirada en su rostro, como si estuviera mirando a un extraño. La señora con el traje se presentó como alguien de CPS y dijo que necesitaban hacerme algunas preguntas sobre mi relación con Anne. Resulta que Anne había ido al consejero escolar y les había contado que yo... Mierda, aún es difícil escribirlo. Les había dicho que yo la había tocado inapropiadamente, que esa era la razón por la que siempre estaba en mi cuarto con la puerta cerrada, que la obligaba a entrar allí y... Bueno, ya puedes imaginar el resto. Les dijo que yo la había amenazado con hacerle daño si alguna vez contaba algo, que esa era la razón por la que yo era tan agresivo con los chicos que se acercaban a ella. Incluso dijo que usaba la electrónica como excusa, que los cables y las bridas en mi cuarto eran para... otras cosas. Mi papá ni siquiera lo cuestionó, ni una sola vez. Solo se quedó allí asintiendo mientras hablaban, como si de repente todo tuviera sentido para él. Todas esas horas en mi cuarto, la puerta cerrada, la sobreprotección con Anne, en su mente, todo encajaba en algo enfermizo. Intenté explicarlo, les mostré mis proyectos, la radio medio arreglada sobre mi escritorio, las cajas de placas de circuito y electrónicos viejos. Intenté contarles cómo Anne solía sentarse y verme trabajar, cómo me ayudaba a organizar las piezas. Pero ya habían tomado su decisión. La señora de CPS seguía haciendo preguntas dirigidas. ¿Hiciste sentir especial a Anne dejándola ayudarte? ¿Le dijiste que ella era diferente a las demás chicas? Todo lo que decía solo lo hacía sonar peor. Cuando me preguntaron sobre el momento en que empujé a Jake, Anne también torció esa historia. Dijo que estaba celoso porque ella empezaba a gustarle otros chicos. Que no podía manejar que ella creciera y tuviera relaciones normales porque eso significaba perder el control sobre ella. Ella mantenía la mirada fija en el suelo, los brazos envueltos alrededor de sí misma, como si fuera una cosa frágil que necesitaba protección. Ese pequeño acto solo me enfureció más. Sabes que esto no es cierto. Lo sabes. Me volví hacia nuestro papá, desesperado. Papá, vamos, me conoces. Yo nunca... Basta. Su voz era baja, firme, pero su rostro... Nunca lo había visto mirarme así antes. No era desilusión, no era enojo, solo... Estaba cansado. ¿Ni siquiera quieres escucharme? Di un paso hacia adelante, pero él levantó la mano como si yo fuera una amenaza. Anne se estremeció. Eso fue todo. Fue entonces cuando supe. No puedes creer esto en serio. Mi voz bajó. De repente toda la lucha se desvaneció de mí. Miré a Anne nuevamente. Realmente la miré. Ella todavía no quería mirarme a los ojos. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurré. Finalmente levantó la mirada. Estaba a punto de decir algo, tal vez incluso de retractarse, pero luego miró a papá, a la señora de CPS, a los policías de pie en nuestra sala de estar, y fue entonces cuando se reafirmó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, respiró profundamente y susurró: «Lo siento, Eric». Y en ese momento lo entendí. No iba a retractarse, porque ya era demasiado tarde, porque estaba demasiado metida, porque tenía miedo de las consecuencias. Me reí, de hecho, me reí. Vaya, dije, ¿de verdad estás haciendo esto? ¿De verdad lo estás haciendo? Y apretó los brazos alrededor de sí misma más fuerte. Simplemente... ya no pude mantenerlo más. Papá apretó la mandíbula. «Recoge tus cosas. Vamos a la estación». Y eso fue todo. Sin juicio. Sin pruebas. Sin preguntas reales. Solo mi papá llevándome en silencio a la estación de policía. Como si ya fuera culpable. Como si fuera un extraño. Como si ya no fuera su hijo. En el camino hacia la estación de policía, todo lo que pude pensar fue en cómo habían hecho todo encajar. El hermano mayor solitario que pasaba todo su tiempo solo en su cuarto.
El hobby raro con todas las herramientas y los cables, la protección excesiva, la relación cercana que de repente se volvió mala. Vieron exactamente lo que querían ver. La sala de entrevistas en la estación de policía era tal como la ves en las películas. Me dejaron sentado allí durante lo que parecieron horas antes de que entraran dos detectives. El detective hombre, Rivers, jugó al buen policía, seguía diciendo cosas como: «Solo queremos entender qué pasó, Eric. Ayúdanos a ayudarte». La detective mujer, no recuerdo su nombre, solo se quedó allí tomando notas y mirándome como si fuera basura. Rivers empezó a preguntar sobre mi hobby de la electrónica. «Cuéntame sobre las cosas que construyes», dijo, tratando de sonar interesante, así que expliqué sobre cómo arreglaba radios viejas, construía circuitos simples, cosas básicas. ¿Ian te ayudaba con estos proyectos? Sí, organizaba las piezas, sostenía las cosas mientras yo soldaba. Le gustaba aprender sobre ello. La detective mujer intervino. ¿Así que la tenías sola en tu cuarto, con la puerta cerrada, manejando tu equipo? Fue entonces cuando me di cuenta de cómo estaban distorsionando todo. Cada cosa normal de repente sonaba mal. Siguieron presionando sobre la puerta cerrada. La cerraba porque tenía herramientas caras, traté de explicar. Papá tomaba cosas prestadas y no las volvía a poner. O tal vez, dijo Rivers, su voz volviéndose más dura, la cerrabas por otras razones. Tenían todo un expediente de pruebas y declaraciones sobre cómo comencé a tocarla cuando tenía 12 años, justo cuando empezó a interesarse en mis proyectos. Cómo usaba la electrónica para aislarla. La hacía sentir especial enseñándole cosas que nadie más sabía. Dije, eso es una locura. Ella es mi hermana. La estaba enseñando porque le interesaba. La detective mujer se inclinó hacia adelante. ¿Interesada en la electrónica o temerosa de lo que pasaría si no lo estuviera? Luego, mencionaron el incidente con Jake, pero en su versión yo lo había atacado porque él estaba alejando a Anne de mí. Tenían declaraciones de otros chicos de la escuela sobre lo posesivo que era, sobre cómo asustaba a cualquier chico que se acercara a ella. Rivers sacó unas fotos, mi cuarto... Luego mencionaron mis calificaciones, la falta de amigos, las horas que pasaba solo en mi cuarto. Construyeron todo un perfil de un tipo aislado e inestable, obsesionado con su hermana. No solo estaban investigando, estaban construyendo un caso. Y cuanto más lo negaba, más culpable parecía. Mi abogada, si es que se le puede llamar así, apenas luchaba. «Necesitamos considerar un acuerdo de culpabilidad», me dijo, como si fuera mi única opción. «Si esto va a juicio, podrías enfrentarte a 20 años en prisión». Después de horas de esto, finalmente Rivers dijo: «Mira, Eric, aquí está el trato. Tenemos suficiente para cargos serios, pero si colaboras con nosotros, admites lo que pasó y muestras remordimiento, podemos ayudarte». Yo no hice nada malo, dije probablemente por 100ª vez. Entonces, explica por qué Anne inventaría esto. No pude porque no tenía sentido. Mi hermana, a quien había protegido y cuidado, que solía esperar para asegurarse de que llegara a casa sano y salvo, ¿por qué haría esto? La siguiente parte es un poco borrosa. Hubo reuniones con abogados. Mis padres habían contratado uno para Anne, pero me dijeron que yo tenía que encontrar el mío. El defensor público que me asignaron acababa de graduarse de la Facultad de Derecho y ya estaba convencida de que yo era culpable. Me expuso mis opciones. Podía luchar, pero me dejó claro que ganar no era probable. «Los jurados creen a las víctimas», dijo sin expresión. «Y Anne es joven, emocional y convincente». Me expuso la realidad. Si iba a juicio, me enfrentaba a 20 años de prisión. El acuerdo de culpabilidad era una muestra de misericordia. 5 años de libertad condicional, registro de por vida, pero sin prisión. «Si llevas esto a juicio y pierdes», me advirtió, «no tendrás otra oportunidad». Mis propios padres ni siquiera estaban de mi lado. Papá solo negó con la cabeza. «No hagas pasar a tu hermana por un juicio», dijo. «Solo acepta el trato». «Pero soy inocente», le dije. «Todos dicen eso», respondió, sin levantar la vista de sus papeles. «Tienen el testimonio de tu hermana, documentación de los cambios de comportamiento, declaraciones de testigos sobre tu comportamiento posesivo. Ningún jurado te creerá por encima de una chica traumatizada de 16 años. Mi papá vino a verme una vez antes de que aceptara el trato. No lo había visto desde que me dejó en la estación. Pensé que tal vez finalmente entendería la verdad. En cambio me dijo: «Solo admite lo que hiciste, Eric. No hagas que tu hermana pase por un juicio». «Papá, por favor», supliqué. «Me conoces. Sabes que yo nunca...» Me interrumpió. «Pensé que te conocía». «Supongo que no. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre». 2 días después, acepté el trato. Me declaré no culpable del abuso sexual a una menor.
Recibí 5 años de libertad condicional y el registro de por vida. Algunos de ustedes podrían preguntarse por qué acepté si era inocente. La verdad es que te destruyen. Toman cada cosa normal de tu vida y la distorsionan hasta que ni siquiera puedes confiar en tu propia memoria. Y cuando todos, tu familia, la policía, incluso tu propio abogado, creen que eres culpable, comienzas a pensar que tal vez luchar es inútil. Estar en el registro destruye tu vida de maneras que nunca imaginarías. Todos hablan de las cosas grandes. No puedes vivir cerca de escuelas, no puedes obtener ciertos trabajos, etc. Pero son las pequeñas cosas las que realmente te afectan. El primer lugar que traté de alquilar después de todo esto... La señora estaba lista para dejarme firmar el contrato. Luego hizo la verificación de antecedentes. Aún recuerdo su cara cuando vio lo que salió. Realmente retrocedió de mí como si fuera a atacarla allí mismo en su oficina. «Lo siento», dijo. «Tengo nietos que me visitan. Estoy seguro de que lo entiendes. Eso se convirtió en mi vida. La gente pidiendo disculpas mientras me trataban como un monstruo. Y encontrar trabajo era una pesadilla. La mayoría de los lugares ni siquiera miraban mi solicitud una vez que veían que tenía que marcar esa casilla. Las pocas entrevistas que conseguí generalmente terminaban igual. Te llamaremos». Nunca lo hicieron. Finalmente encontré a este tipo, Mike, que dirigía una pequeña fábrica. La seguridad generalmente te dejaba en paz si no causabas problemas. La peor parte ni siquiera era lo práctico, aunque era ver cómo la vida seguía sin mí. A través de amigos en común en Facebook, antes de que me bloquearan, vi a Ann graduándose de la escuela secundaria con honores, yendo a la universidad con una beca completa, conociendo a este chico rico, Billy, en algún evento en el campus. Mientras tanto, yo estaba comiendo ravioles fríos de una lata en mi coche, tratando de averiguar dónde podía estacionarme por la noche sin que los policías me molestaran. Cometí el error de intentar salir con alguien una vez. Conocí a una chica llamada Sara en uno de mis trabajos. Era agradable, no me hacía demasiadas preguntas sobre mi pasado. Salimos varias veces. Las cosas iban bien. Luego me preguntó por qué siempre tenía que verificar la dirección de a dónde íbamos. Decidí ser honesto, le conté sobre el requisito de registro, cómo tenía que tener cuidado con los lugares a los que iba. Traté de explicarle que era inocente, que era una acusación falsa. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente, su hermano y 2 de sus amigos aparecieron en mi trabajo. Tuve que renunciar a ese trabajo también. Después de eso, comencé a pasar el rato en una pequeña sucursal de la biblioteca, la bibliotecaria allí. Ella como que había entendido mi situación, pero nunca dijo nada. Solo dejaba libros que pensaba que me gustarían en el carrito de devoluciones, muchos manuales técnicos, libros de electrónica. Supongo que había notado lo que solía leer. Un día me pilló mirando cursos en línea, se sentó y me ayudó a encontrar algunos gratuitos que podía tomar. «La educación es un derecho de todos», dijo. Fue la única persona que me trató como un ser humano en años. Empecé a aprender sobre criptomonedas a través de esos cursos. Pensé que era algo que podría hacer sin que nadie revisara mi pasado. Resultó que tenía una gran habilidad para entender la parte técnica. Gané algo de dinero aquí y allá con el comercio. Pero ¿saben qué fue lo que realmente me destrozó? Ver los comentarios en las redes sociales de Ann. Toda esa gente hablando sobre lo valiente que era. Qué increíble era que hubiera superado su trauma para ser tan exitosa. Incluso escribió un artículo para el periódico de su universidad sobre ser una sobreviviente. La gente la llamaba una inspiración. Mientras tanto, yo apenas estaba sobreviviendo. Es curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Solía pensar en intentar limpiar mi nombre. Pero ¿quién me creería? Ann era esta estudiante universitaria perfecta y exitosa. Yo solo era un tipo raro viviendo en su coche. El sistema no se preocupa por personas como yo. Así pasé la mayor parte de mis 20 años, moviéndome de trabajo en trabajo, de lugar en lugar, nunca permaneciendo en ningún sitio el tiempo suficiente para que la gente descubriera quién era, nunca haciendo amigos, porque ¿cuál era el sentido si se irían tan pronto supieran? Algunas noches me acostaba en mi coche mirando viejas fotos familiares en mi teléfono, imágenes de Ann y de mí cuando éramos niños, tratando de averiguar en qué momento todo salió mal, qué podría haber hecho de diferente. Esa es la cosa de estar en la lista, no solo te quita la libertad, te quita tu pasado, tu futuro, tu identidad. Dejas de ser una persona y te conviertes en una etiqueta. Pero de repente todo cambió. Era un martes normal. Estaba trabajando, conseguí otro trabajo en una fábrica, mejor que el anterior, cuando recibí un correo electrónico de un investigador privado. Casi lo borré pensando que era spam, pero algo me hizo leerlo. El PI decía que había sido contratado por Billy, el esposo de Ann, para investigar su pasado. Al parecer, ella había estado actuando raro últimamente y Billy empezó a investigar. El PI había encontrado inconsistencias en su historia sobre mí y quería hablar. Al principio lo ignoré, ya tenía suficientes personas metiéndose en mi vida, pero luego envió otro correo con pruebas de que era legítimo, documentos judiciales, archivos de casos, cosas que nunca había visto antes.
Nos encontramos en una cafetería justo fuera de la ciudad. El PI, lo llamaré Frank, tenía una carpeta enorme de documentos. La historia de tu hermana está cayendo a pedazos, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. Llevo 30 años en este trabajo. Nunca he visto a alguien hacer tan mal su propia mentira. Resulta que Anne había sido descuidada, muy descuidada. La línea de tiempo que ella había dado sobre cuando... De todos modos, ella necesitaba una distracción, algo lo suficientemente grande, lo suficientemente impactante, como para asegurarse de que nadie pensara ni por un segundo en Jake. Así que inventó las acusaciones, sabiendo que una vez que esas palabras salieran, nada más importaría. Frank tenía mensajes de texto entre Anne y sus amigos de esa época, capturas de pantalla que pensó que había borrado. En ellas, literalmente, planeaba todo. Hablaba sobre cómo necesitaba una opción nuclear para mantenerme callado. No esperaba que llegara tan lejos como lo hizo, dijo Frank. Al leer estos mensajes parece que pensaba que solo te enviarían a vivir con algún pariente o algo así. Cuando tu papá arrasó con todo, ella estaba demasiado asustada para retractarse. Me quedé allí sentado, leyendo todo, viendo la prueba de lo que siempre había sabido. Frank siguió hablando. Billy me contrató porque últimamente ella ha estado actuando rara, bebiendo demasiado, poniéndose paranoica. La encontró llorando sobre viejas fotos familiares una noche. Cuando le preguntó sobre ti, ella se cerró por completo. Ahí fue cuando me llamó. Entonces, Frank sacó un último documento, una confesión firmada de Anne. Billy la había confrontado con toda la evidencia, y ella se rompió y le contó toda la verdad. «Necesito que entiendas algo», dijo Frank. «Esto no va a arreglar mágicamente todo. El sistema legal no le gusta admitir que cometió un error. Pero es un comienzo». Me dejó con copias de todo. Pasé toda esa noche leyendo cada cosa. El mensaje en el que lo planeaba. La confesión donde finalmente admitió la verdad. Incluso encontré algunos posts que ella había hecho en un foro preguntando cómo hacer que las acusaciones de abuso fueran más creíbles. Al día siguiente llamé a un abogado. Un buen abogado esta vez. No alguna defensora pública agotada que ya había decidido que era culpable. Presentamos una solicitud de alivio postcondena basada en nuevas pruebas. Mi abogado dijo que la confesión de Anne, combinada con las discrepancias que Frank descubrió, era lo suficientemente fuerte como para anular mi condena y sacarme del registro. Pasaron meses de audiencias, pero al final un juez falló a mi favor. Mi expediente fue borrado. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido algo. Pero todo lo que podía pensar era en cuánto tiempo había tomado, en cuánto había perdido en el proceso. Una semana después, llegó un sobre a mi buzón, sin dirección de retorno, pero supe quién lo enviaba antes de abrirlo. Mis padres. El primer contacto en 10 años. Mis manos temblaban mientras lo abría. No de emoción, solo de puro asombro. Dentro había una carta, escrita con la letra rígida e impersonal de mi papá. Querían reunirse. Decían que finalmente Anne había confesado. Bueno, parcialmente. Contó una versión diluida de la verdad, pintándose a sí misma como una niña asustada que cometió un terrible error. No mencionó las mentiras calculadas, los años de sufrimiento que me hizo pasar, pero aparentemente fue suficiente para que finalmente creyeran que era inocente. Dentro del sobre había un cheque. $50,000. Una cantidad que probablemente les parecía generosa. Como si pudiera borrar una década de ser tratado como un monstruo. Como si pudiera comprar de vuelta mis años robados, mi dignidad, mi vida. Lo levanté hacia la luz por un segundo y luego me reí. Nada había cambiado. Seguían pensando que los problemas se podían resolver con un precio. El dinero no era lo que necesitaba. Necesitaba que la verdad se supiera y necesitaba oírla de otra persona. Así que tomé el número de Frank y lo llamé. Mis manos temblaban cuando finalmente marqué. Contestó después de unos segundos, su voz cautelosa. ¿Billy? Soy Eric. Hubo una larga pausa. Luego, con cautela. Eric, ¿quién? Dejé que eso doliera un segundo antes de responder. El hermano de Anne. Silencio. Luego una risa baja, sin humor. Eso es gracioso. Porque Anne nunca mencionó tener un hermano. Nunca mencionó a ninguna familia, de hecho. Tragué la ira inmediata que se elevaba en mi pecho. Sí, eso tiene sentido. No puedes tener a los esqueletos en su armario saliendo... Final. Estoy solicitando el divorcio. No dije nada al principio, solo dejé que el peso de sus palabras se asentara entre nosotros. Finalmente asentí, aunque él no podía verme. Bien, dije, te mereces algo mejor. Colgué después de eso. No tenía sentido decir nada más. Pero cuando dejé el teléfono sobre la mesa, una extraña sensación de alivio me invadió. Luego encontré las publicaciones en las redes sociales. Anne desactivó todas sus cuentas, pero no antes de publicar una larga disculpa sobre cómo había recordado mal las cosas cuando era adolescente.
Se hizo ver a sí misma como la víctima de alguna manera. La pobre, confundida chica que cometió un error, ahora valientemente viniendo a contar la verdad. Su vida perfecta empezó a desmoronarse después de eso. Billy solicitó el divorcio. La escuela donde trabajaba, sí, se convirtió en profesora, imaginen eso. Le pidió que renunciara. Resulta que no les gusta tener profesores que han admitido haber hecho acusaciones falsas de abuso. Supe después que Billy obtuvo la custodia total de su hijo. Usó la confesión de Ann para demostrar que ella estaba inestable. Intentó luchar contra eso, pero la investigación de Frank había descubierto otras mentiras también. Muchas de ellas. La verdadera verdad. Había estado mintiendo sobre todo durante años. No solo sobre mí. Inventó historias sobre otras personas también. Tenía todo un patrón de acusar a chicos de cosas cuando las cosas no salían como ella quería. Algunas personas preguntaron por qué finalmente confesó. Según Frank, mis padres comenzaron a notar cosas. Anne había estado actuando errática durante meses, desapareciendo durante horas sin explicación, teniendo estallidos repentinos por nada, bebiendo demasiado en las reuniones familiares. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando cometió un error. Fue durante una discusión acalorada con mi mamá. Soltó algo sobre cómo Eric no habría sufrido si papá no hubiera reaccionado de esa manera. Mi mamá se quedó congelada, la presionó por detalles y Anne trató de retractarse, pero ya era demasiado tarde. La duda ya había sido sembrada. Mi papá, siempre tan controlador, empezó a investigar. Se puso en contacto con personas del pasado de Anne. Incluso llamó a sus viejos amigos de la escuela secundaria. Y así, las grietas en su historia empezaron a aparecer. Cuando Billy contrató a Frank, Ann ya estaba en plena espiral, tratando de juntar una mentira que se caía a pedazos. Así que cuando Billy la confrontó con la evidencia, los mensajes, las inconsistencias, la prueba que ella pensaba que había quedado enterrada, ella se rompió. Y fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz estaba temblorosa, como si hubiera estado llorando durante horas. «Eric, por favor, necesitamos hablar». Casi colgué en ese momento. Pero algo en su tono me hizo quedarme en la línea. Empezó a balbucear sobre Ann, sobre cómo finalmente les había contado su versión de los hechos, cómo admitió que había cometido algunos errores, pero que había sido joven, asustada, confundida. «Ya no es la misma persona», insistió mi madre. «Está rota, Eric. Llora todos los días. Sabe que arruinó tu vida y apenas puede vivir consigo misma. Entonces, ¿realmente me pidieron, ¿no puedes perdonarla?» Eso me hirvió la sangre. Perdonar, como si hubiera tomado prestado mi coche y lo hubiera estrellado, como si me hubiera robado algo de dinero, como si no me hubiera despojado de toda mi vida, dejándome en ruinas mientras ella seguía adelante y jugaba a la víctima durante años. «No entiendes», continuó mi mamá. «Ella también está sufriendo ahora». Ese fue el momento en que decidí reunirme con ellos, no para cerrar ciclos, no para reconstruir algún lazo familiar roto. Quería que supieran exactamente lo que me hicieron. «Está bien», dije. «Vamos a vernos». Pero ya sabía cómo iba a terminar. Nos encontramos en un restaurante a medio camino entre nuestras ciudades. Mi mamá empezó a llorar en cuanto me vio. Mi papá solo se quedó allí sentado, viéndose viejo y quebrado. Supongo que eso le pasa a los padres cuando descubren que su hijo dorado resulta ser un mentiroso, ¿verdad? Mi mamá intentó abrazarme. Yo me aparté. «Mejor sentémonos», dije. Ellos tenían todo un discurso preparado sobre lo mucho que lo sentían, lo mucho que debieron haberme creído, cómo querían reconstruir nuestra familia. Mi papá incluso sacó su talonario de cheques otra vez, como si lanzar... Mi papá intentó a continuación. «Hijo, sabemos que lo arruinamos. Queremos arreglarlo». «¿Arreglarlo?», me reí. «¿Quieren arreglarlo? ¿Pueden devolverme mis 20 años? ¿Pueden deshacer el registro? ¿Los trabajos que perdí? ¿Las personas que me trataron como basura?» Se quedaron sentados ahí, finalmente sin excusas. Les conté todo entonces, sobre vivir en mi coche, ducharme en Planet Fitness, comer comida fría porque no podía permitirme un lugar con cocina. Les mostré las cicatrices en mis muñecas de mi punto más bajo. Mamá se desmayó en el baño del restaurante. Por primera vez en años mis padres se vieron obligados a enfrentarse a la verdad, la prueba irrefutable de que habían tirado a su propio hijo sin dudar, de que su niño dorado no era dorado en absoluto. Los observé sentarse allí en silencio atónito, su mundo entero desmoronándose en tiempo real. «Ustedes hicieron esto», dije, con voz firme. «Ustedes dejaron que pasara». Mi papá parecía querer discutir, como si quisiera defenderse, pero por una vez no lo hizo. Solo miraba la mesa, con la mandíbula apretada. Mamá, sin embargo, todavía lo intentaba. «Eric, nosotros solo tratábamos de protegerla. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto». Me recosté, dejando escapar un suspiro lento. «¿Sabes qué es lo peor? Entiendo eso. Lo hago,
Si realmente fuera algún tipo de monstruo, estarían haciendo lo que cualquier padre decente debería hacer, pero nunca me dieron ni una oportunidad, ni una sola vez. Decidieron que era culpable porque era más fácil que cuestionar a Anne, y me dejaron pudrirme por ello. Las lágrimas corrían por su rostro. Estábamos equivocados, susurró. Estábamos tan equivocados. Dejé que eso se quedara en el aire un momento. Porque sí, se equivocaron. Fueron mucho más que equivocados, pero nada de lo que dijeran podría deshacer lo que había perdido. Los 10 años de mi vida en los que no fui una persona, solo una etiqueta. Mamá extendió la mano sobre la mesa, temblando. Por favor, Eric, no podemos cambiar el pasado, pero aún somos tus padres. ¿Podemos al menos intentar arreglar esto? Retiré mi mano antes de que pudiera tocarme. ¿Arreglarlo? Me burlé. Dime, mamá, ¿cómo exactamente arreglas 10 años? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Finalmente, papá habló. Tienes todo el derecho de odiarnos. Su voz sonaba áspera, envejecida. Pero seguimos siendo tu familia. Negué con la cabeza. No, dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que no valía la pena luchar por mí. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Esperaban enojo, tal vez incluso gritos, pero yo ya había superado todo eso. No necesitaba gritar. Estaban ahogándose en su propia culpa sin que yo dijera ni una palabra. Entonces mamá jugó su última carta. Anne también está sufriendo, Eric. La miré. Claro que diría eso. Ella perdió todo, continuó. Su matrimonio, su carrera, sus amigos. Se lo merecía, interrumpí, con la voz fría. Mamá se encogió como si la hubiera bofeteado. Ella tomó una decisión, dije, fijando mi mirada en ambos. Mintió y yo pagué el precio. Pero tú, miré directamente a mi padre, quien se estremeció bajo mi mirada. Tú también tomaste una decisión. La creíste sin pensarlo 2 veces. Dejaste que me llevaran sin dudarlo. Papá cerró los ojos un momento, como si pudiera bloquear la verdad. La voz de mamá apenas fue un susurro. Ya no es la misma persona. Dejé escapar una risa seca. Yo tampoco lo soy. Y esa fue la verdadera tragedia, ¿verdad? La persona que conocían, el chico que pasaba horas en su habitación arreglando radios, que hubiera hecho cualquier cosa por su hermana pequeña, se había ido. Lo enterraron hace una década cuando dejaron que los policías me llevaran. Tomé el cheque que mi papá había puesto sobre la mesa antes, $50,000, una cifra que probablemente sacaron de la nada,